Hoy vamos a hablar de una campaña que no solo cambió una marca, sino también la forma en que millones de niñas se ven a sí mismas. Una campaña que no nació en la polémica ni en una crisis viral, nació del silencio, de esa sensación sutil de no sentirse incluido, o incluida en este caso, de mirar un juguete y no verse reflejadas. La campaña se llamó You Can Be Anything y es uno de los casos más potentes de transformación publicitaria de los últimos años, porque no buscó limpiar una imagen, buscó ampliar un espejo. Y detrás de ese giro hay una historia que merece ser contada, y hoy te la voy a contar. ¿Qué pasa cuando una muñeca deja de parecer un juego y empieza a parecerse un espejo? Pues Barbie, esa figura rubia, sonriente y perfecta que durante décadas parecía intocable, un día dejó de conectar. No porque hiciera algo mal, sino porque el mundo cambió y ella no lo hizo a tiempo. Lo sorprendente no es que perdiera fuerza. Lo sorprendente es cómo volvió a conectar con millones de niñas y con sus padres, con solo 4 palabras. Hoy te voy a contar cómo Barbie dejó de vender muñecas para empezar a vender futuro. Durante décadas, Barbie fue el sueño en una caja rosa, alta, rubia, con una sonrisa congelada y un vestuario infinito. Era sinónimo de éxito, glamour y perfección. Estaba en los catálogos, en los cumpleaños, en todas las estanterías. Nadie lo cuestionaba. Barbie era, y punto. Pero el tiempo pasó. Lo que antes era admiración empezó a sonar a repetido. Y lo que antes era imitación se volvió desconexión. Las niñas crecían en un mundo más complejo, más diverso, más real. Y Barbie seguía igual. Bonita, sí, pero lejana también. Difícil de parecerse, difícil de querer. Entonces ocurrió lo peor que le puede pasar a una marca: dejar de importar. No generaba polémica, generaba indiferencia. Cuando una niña dejaba de mirar a Barbie, no hace ruido, solo deja de pedirla, deja de que sea su muñeca. Y las ventas, por esto, comenzaron a bajar. La conversación se enfrió. El futuro de la marca simplemente se desdibujó. Entonces, en ese momento, desde la matriz Mattel, entendieron algo muy claro. No bastaba con cambiar el vestuario. Había que cambiar la manera en que Barbie hablaba al mundo. Y así cambió todo. Hello, my name is Gwyneth, and I'll be your professor today. And I will be talking about the brain. ¿Sabes cuándo es el origen de un cambio? Cuando una marca deja de contarte su historia y empieza a ayudarte a escribir la tuya. La caída de Barbie no fue escandalosa, fue silenciosa, un goteo constante de desinterés. Mattel, la matriz principal, lo intentó todo. Nuevos looks, profesionales modernos, colaboraciones, pero nada parecía suficiente. Y ahí entendieron algo esencial. El problema no era de imagen, era de significado. Las niñas ya no querían una muñeca que fuera todo, querían una muñeca con la que pudieran empezar a ser algo. Y entonces surgió una frase. No era una idea decorativa, no era solo un eslogan bonito para poner en la caja. Era una promesa, una propuesta, un cambio de rumbo. You can be anything. Puedes ser lo que tú quieras ser. 4 palabras tan simples que parecen obvias, tan potentes que transformaron el mensaje de toda una marca. Y eso es lo que la hizo funcionar, porque no decía sé valiente, sueña en grande o sé científica. No sugería un destino, sugería libertad. Puedes ser lo que tú decidas. Era una frase que no terminaba, y por eso cada niña podía adaptarla a su historia, con sus sueños y con su vida y con sus intenciones. A primera vista era un mensaje para niñas, pero si miramos bien había algo más. También hablaba a sus padres, porque quienes compraban las muñecas no eran las niñas las elegían, pero los padres los que decidían si comprar o no comprar. Y esta frase les decía, sin decirlo, lo siguiente: si compras Barbie, no estás comprando una muñeca cualquiera, estás comprando una posibilidad. Y esta frase estaba pensada para entrar suavemente, para quedarse mucho tiempo en la mente del consumidor y de los padres. Durante años, Barbie era el modelo a seguir. Ya lo había sido todo.
médico, astronauta, cantante, pero eso la hacía inalcanzable. Siempre un paso por delante. Con esta campaña, Barbie dejó de ser el centro y empezó a ser el punto de partida. No era la superhéroe de la historia, era el vehículo de la historia, la excusa para imaginar. Ya no te decía, mírame a mí, te decía, mírate a ti misma, conéctate, proyéctate. Eso no es un cambio de peinado, eso es un cambio de filosofía. Por eso, la frase de "You can be anything" no solo era pegadizo, era un cambio de perspectiva. Ya no se trataba de parecerse a Barbie, se trataba de usarla para acercarse a una misma. Y en ese gesto, aparentemente pequeño, empezó la verdadera transformación. Hello, I'm your veterinarian today. You're kidding. Nope, I'm Dr. Brooklyn. See? Okay, doctor. Oh, here, let me see. ¿Por qué 4 palabras cambiaron una marca entera? Porque devolvieron el poder de imaginar. Good morning, everyone. I'm your new coach. My name is Maddie. Nice to meet you. Barbie no necesitaba un discurso grandilocuente, necesitaba una llave emocional. I had the most fantastic day in the office. You'll never believe what happened. We got that new business I wanted. You can be anything funcionó porque tenía 4 palabras comprensibles en cualquier idioma, sin adornos, sin notas a pie, nada. Aspiracional porque hablaba del futuro, no del presente. Para las niñas, completa la frase con tus sueños. Para los padres, regala autoestima, no solo un juguete. Sin explicaciones externas, la promesa se entiende y se comparte. El giro fundamental fue pasar de limitar a Barbie a usarla para verse a sí mismas, las niñas. La muñeca dejó de ser destino y se convirtió en vehículo. La protagonista real pasó a ser quien debía de ser siempre, la niña. The dog's brain can't think as much as the human's brain because there's no high school for the dog. Lo más importante del mensaje es que no impone, invita. Por eso, estas 4 palabras no se memorizan, se viven. This is Peter, the Triceratops. Peter is 1 year old. The T-Rex, Sally, is 1,002,252 years old. ¿Y cómo se convierte una frase en una experiencia real? Haciendo que una niña se vea en el lugar donde sueña estar. Todo cambió con su anuncio. Uno donde no había ni música épica, ni fuegos artificiales, ni frases forzadas. Solo niñas, haciendo cosas grandes, en escenarios reales. Una hablaba de neurociencia en una conferencia. Otra dirigía una reunión de negocios. Otra daba clase en una universidad. Hasta que de pronto la cámara mostraba lo que de verdad estaba viendo. Una niña jugando con una Barbie. Y entonces lo entendías todo. I've been to New York, Transylvania, Pennsylvania. We can think and do lots of stuff with our brain. Now, does anybody know how big the brain is? Anybody? Sophia. El spot no decía la frase hasta el final. No hacía falta. Ya la habías entendido mucho antes. It is medium. Medium. Very good. Lo que vendía no era la muñeca. Era la capacidad de una niña para imaginar en un lugar distinto. Ese momento en el que el juego se convierte en ensayo y la muñeca en proyección. Nada estaba dramatizado. Luz natural, silencios respetuosos, miradas sinceras. Era un anuncio que no pedía emoción, la provocaba. Y eso, en un mundo publicitario lleno de ruido, se agradeció. El anuncio fue solo el inicio. El lema llegó a las cajas, a los libros, a los catálogos, a las redes, a los programas educativos. Barbie no solo se compraba, se compartía, se comprendía. La frase vivía en cada rincón de la marca, no como adorno, sino como una idea central. Por tanto, no hacía falta que Barbie lo gritara. ¿Y todo esto funcionó de verdad? Pues sí. Y no solo en ventas, en percepción, en confianza y en cultura. Cuando Barbie lanzó You Can Be Anything, el objetivo no era solo vender más, era volver a ser parte de la conversación, volver a ser relevantes.
Y eso lo consiguió. Tras años de caída, Barbie empezó a recuperar terreno. Las cifras globales mejoraron, especialmente en mercados donde parecía olvidada. Pero lo importante no es cómo lo hizo, no con nostalgia ni coleccionismo, sino con un mensaje actual. No vendió más por insistencia, vendió más porque volvió a importar. La marca dejó de ser vista como algo del pasado y empezó a ser reconocida como una empresa capaz de evolucionar con dignidad. No cambió para agradar, cambió porque escuchó. Y ese tipo de transformaciones es raro y valiente también. Antes, Barbie solía ser motivo de burla o crítica. Después de la campaña, la reacción fue distinta. Se publicaron artículos, columnas, entrevistas, pero no desde el cinismo, sino desde la admiración. Barbie ha cambiado, y ha cambiado de verdad. Y eso, en el mundo de las marcas, es más difícil que ganar un premio. La campaña no solo reactivó a Barbie, puso un nuevo estándar. Otras empresas empezaron a preguntarse si estaban hablando de su público o con su público, si estaban vendiendo productos o representaciones. Barbie no solo cambió su imagen, elevó el listón. Por tanto, no fue un eslogan, fue una apuesta valiente, una que tocó algo profundo y que demostró que cuando una marca deja de venderte lo que debe ser y te recuerda lo que puede ser, el público responde. Y vaya que se responde. La pregunta que seguramente que te estés haciendo es ¿por qué era tan importante cambiar el mensaje? Porque millones de niñas nunca se sintieron incluidas en él o en ella. Una niña no solo jugaba con su muñeca, lo pone nombre, le invita a un trabajo, una historia. La convierte, sin saberlo, en un espejo de lo que quiere ser. Eso que para un adulto parece un juego simple, para una niña es una forma de ensayar la vida. Y durante muchos años, Barbie ofreció un único espejo, siempre el mismo, uno al que solo algunas podían parecerse. El problema no era lo que Barbie mostraba, era todo lo que no mostraba. Para muchas niñas, Barbie era bonita, pero lejana, ajena, distinta. No compartía su color de piel, su cuerpo, su acento. No hablaba su idioma ni sus sueños. No se trataba de rechazo, se trataba de invisibilidad. Y eso no se dice en voz alta, no genera titulares, pero se siente, se arrastra. Y un insight lo cambia absolutamente todo, como en este caso. En publicidad, un insight es una verdad que no hace falta explicar, solo mostrar. Y el insight de esta campaña era claro. Llevas años mostrándome modelos, pero nunca me ofreciste uno en el que pudiera verme. Ese era el insight. Barbie no pidió perdón por su historia, claro que no. No se disfrazó de algo que no era. Simplemente amplió el marco. Pasó de ser todos somos iguales a decir tú puedes ser lo que tú quieras ser. Sin moldes, sin juicio, sin necesidad de parecerse a nadie. Lo más inteligente que hizo Barbie no fue cambiar de estética. Fue no defenderse, no justificó su pasado, no lanzó una campaña pidiendo disculpas, solo empezó a hacer las cosas de otra forma. Dijo con hechos, ahora sí te veo, ahora sí te reconozco, ahora sí estás invitada. Es decir, esta campaña no se trataba de vender muñecas, trataba de algo mucho más simple y poderoso. Hacer sentir a una niña que su historia también merece ser contada. Porque cuando una marca deja de hablar de sí misma y empieza a hablar contigo, es cuando empieza a importar de verdad, a importarte a ti de verdad, como usuario, como cliente. Pero, ¿qué hizo tan especial esta campaña? Que no vendía un producto, vendía una posibilidad. Barbie no se reinventó cambiando de ropa, lo hizo cambiando de papel. Dejó de ser el centro para convertirse en el comienzo. Dejó de imponer lo que debía ser para invitarte a imaginar lo que podría ser. Y sobre todo, dejó de hablar desde arriba. Empezó a hablar de tú a tú, con niñas, con sus padres, con una sociedad que pedía algo más que plástico bonito. You Can Be Anything no fue solo un mensaje, fue una puerta, una invitación, un recordatorio de que el juego puede ser también un ensayo. Y la imaginación, el primer paso hacia un futuro. Y eso, dicho de otra forma, y eso,
dicho desde una muñeca. Es más poderoso de lo que parece. Ahora, te pregunto a ti, ¿tú sentiste alguna vez que un juguete, un personaje o una historia te hizo pensar, yo también puedo? ¿O te pasó todo lo contrario y creciste sin verte en nada? Déjamelo en los comentarios, quiero leerte. Si esta historia te ha hecho mirar la publicidad de otra forma, dale like para que sepa que este contenido te sirve y puedas seguir creando más. Y si quieres descubrir campañas que no solo venden, sino que cuenten historias de verdad, suscríbete. Aquí la publicidad no es un anuncio, es un espejo del mundo y a veces una oportunidad de cambio. Así que nos vemos en un próximo episodio.